Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de En la Mira, con las historias y los personajes que componen nuestra realidad y que cambian desde su oficio, su quehacer, su talento, pues un poco este país y en general nuestra sociedad en el mundo. Hoy vamos a estar hablando de educación con una mujer maravillosa que se ha dedicado por años precisamente a formar a otros, a capacitar y a sacar lo mejor de cada quien en esos procesos de lo que significa realmente el educar. Por más de 19 años ha enseñado inglés y español en universidades, incluyendo 5 años en Centroamérica y 11 años en la educación de damas, que ya nos va a contar exactamente de qué se trata. Está en Colombia hace muchos años, pero también ha estado en este programa y va a estar en este programa contándonos cómo estamos en materia de educación y qué nos falta para mejorar esos niveles. Está con nosotros Jennifer Klein. Gracias por acompañarnos, coach en educación, y gracias por estar con nosotros en la Mira. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz por estar acá. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de un tema que nos preocupa a todos en Colombia y son esos resultados. Hemos visto las valoraciones en pruebas internacionales, como por ejemplo PISA, y estamos muy mal, muy por debajo de otros tantos países y nos va muy mal en materia de educación, y eso es un primer paso, reconocerlo, para empezar a mejorar. ¿Cómo estamos? Bueno, yo diría que más que nada lo que tenemos acá es un sistema bastante tradicional todavía, y eso es bastante normal en lo que es Latinoamérica y otras partes del mundo también, donde realmente hemos visto que todavía no hemos agarrado esas formas nuevas de educar, ¿no? O sea, el mundo está cambiando bastante, ¿no? Entonces, la educación que está basado en una clase magistral, memoriza cosas, nos da otra vez toda esa información en un examen. Eso sí funciona hasta cierto punto, pero no engancha a los estudiantes realmente y no les ayuda a fomentar realmente las habilidades que necesitan para este siglo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una necesidad de cambiar, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, cambiar el sistema para algo que engancha mucho más a los estudiantes y que está basado más en sus verdades, o sea, las verdades que tocan fuera del colegio día tras día en la sociedad. ¿Cuáles son, digamos, que esas falencias puntuales? Este sistema que nos dice Jennifer lleva muchos años, de hecho décadas y siglos implementándose. ¿Qué ha pasado y por qué en Latinoamérica y en Colombia esto no ha cambiado? Bueno, yo no conozco toda la historia de Colombia, entonces para poder decirlo sería un poquito difícil, pero lo que yo diría es que esos movimientos tienen raíz más bien hace 100 años, ¿no? O sea, John Dewey estaba hablando en Estados Unidos a principios de los 1900 de una necesidad de cambiar la educación para basarlo no solamente en la memorización de contenido, sino también en la capacidad, la fomentación de habilidades que uno necesita. O sea, cómo va a utilizar el conocimiento, ¿no? Paulo Freire, también dentro de Latinoamérica, dijo lo mismo. Entonces, esos movimientos tienen tiempo, ¿verdad?, de existir. El problema es que no se ha agarrado realmente. Y yo diría que, por lo que yo he visto en diferentes partes del mundo, que creo que la mayoría es un miedo, más bien, de dejar esos sistemas magistrales detrás, ¿verdad? Porque como todavía tenemos exámenes como prueba saber que están midiendo el contenido, entonces da un miedo gigante a los educadores cambiar lo que están haciendo. Hay países que son referencia en materia educativa y creo que es de conocimiento de todos, por ejemplo, Finlandia, que ha sido un referente donde uno se sorprende las diferencias. Personalmente y como mamá también uno va a mirar esos procesos. Colegios donde no se inicia, por ejemplo, la educación tan temprano, a tan temprana edad, sino tienen una edad de 6, 7 años donde empiezan a iniciar esos procesos, donde están en contra, por ejemplo, algo que es muy normal acá y es que los niños 4 de la mañana estén montados en una ruta, los despiertan muy temprano. Ellos no, tienen otros procesos como educativos que acompañan toda esa pedagogía. Hablemos de cuáles son los aciertos en esos países. Bueno, hay varias estrategias, ya nombraste algunas muy importantes, eso sí. Aparte de eso, están dando mucho más recreo.
están reconociendo la necesidad de jugar que tiene cualquier niño, ¿verdad? Y en este momento en muchos países están como encarcelados en sus aulas, mirando por la ventana, queriendo jugar, pero no pueden, ¿verdad? En Finlandia también han quitado todo lo que es el aislamiento, se dice en español, de las materias, y entonces todo es transversal. Están reconociendo allá que uno en el día tras día no es que yo como profesional a las 7 estoy usando matemáticas y a las 8 estoy usando mi conocimiento científico, ¿verdad? Que todo se mezcla en la vida verdadera, por decirlo así, ¿no? Pero dentro del colegio casi siempre los aislamos por estructurado, muy esquematizado. Exacto. Entonces, eso de quitar esas paredes entre materias y crear proyectos realmente transversales, porque ellos también están basando en proyectos, eso realmente ha ayudado muchísimo y tienen un destacamiento también en los exámenes más tradicionales, pero eso es porque la metodología está enganchando totalmente a los estudiantes y ven la relevancia de lo que están aprendiendo porque tienen esta oportunidad de realmente aplicar el conocimiento, no solamente memorizar y darlo en un examen. Ya vamos a hablar un poco más adelante como de cuál es esa estrategia de la que Jennifer ha optado también por decir, es por este camino donde se puede empezar a educar, empezar a formar. ¿Qué papel tienen los docentes, los maestros? ¿Por qué? Hay que decirlo, el papel es fundamental. Sin embargo, a veces uno ve que hay otros contextos y una carga en ellos que pareciera no tener ese gusto por la pedagogía y ahí empieza también a equivocarse. Bueno, sí, y eso también se trata del sistema en sí, ¿verdad? Porque como dije antes, si el profesor siente este miedo de cambiar su forma de hacer las cosas, no lo va a hacer. Yo creo que el docente es lo más importante, ¿no? No es solamente un cambio de metodología, sino un cambio como de chip, como dijeron mis docentes también en Gimnasio Los Cabos, donde vemos que para poder transformar el aula, el docente o la docente tiene que transformar su pensamiento totalmente. Tiene que dejar de ser el único experto en el aula y tiene que realmente volverse guía de investigaciones hechos por los estudiantes y realmente cambia bastante su papel. Hay otro tema que preocupa mucho a los niños, preocupa mucho a los papás y a veces los papás por esa presión cometemos el error de no ayudar en esos procesos de aprendizaje, sino de sancionar, de castigar y se vuelve toda una tortura. Las notas, a veces el logro que fue, digamos que lo más novedoso que, no sé, lleva por lo menos 20 años, los famosos logros, se vuelven más importantes que el niño. Entonces, como sea, como dé lugar, tenemos que cumplir con ese objetivo, cueste lo que cueste, y eso a veces cuesta lágrimas, traumas, regaños. ¿Cómo quitar este tema de las notas? Bueno, a mí me encantaría quitarlos todos y yo creo que tal vez sueno un poquito radical en ese sentido. Yo fui educada sin notas, totalmente sin notas, entonces mi motivación para la educación siempre venía desde el fondo mío, ¿verdad? Que quería saber nuevas cosas. Yo creo que muchas veces la nota mata esta tendencia que tenemos naturalmente cuando somos jóvenes, ¿verdad? De esta curiosidad, esta gana de saber más, ¿no? Y de saber cosas nuevas. Para mí, la nota no es tan importante como la evaluación. La evaluación siempre importa, ¿verdad? Saber dónde estoy, qué necesito mejorar, qué son mis fortalezas, eso sí es imprescindible. Pero la nota en sí a veces reduce todo ese crecimiento personal en una cosa muy como abstracta y menos humanista, de acuerdo. Realmente a través de una calificación es posible saber si uno sabe o no sabe, porque es que también tienen que tener uno en cuenta que a veces la misma presión hace que algunos niños, por ejemplo, se bloqueen. Tienen el conocimiento, saben, pero puntualmente el enfrentarse a un papel, a una hoja, al saber que esto trae consecuencias y me van a valorar, los bloquea. Eso sí es cierto, y para mí lo que me interesa no es solamente si saben algo, realmente lo que a mí me interesa es
cómo pueden usarlo, ¿verdad? Entonces esos exámenes, entiendo la importancia de pruebas, exámenes para medir el conocimiento, pero tienen que ser pruebas que también utilizan eso de cómo puedo utilizar el conocimiento que tengo. O sea, todo cambia con el celular, ¿sabes? ¿Verdad? Que ahora en 5 segundos puedo encontrar casi cualquier dato del mundo. Lo que toca ahora es saber filtrar esta información, saber cuál es cierto y cuál no, ¿verdad? Y cómo utilizar esta información para hacer algo nuevo. ¿Válidas las respuestas de opción múltiple o las respuestas abiertas? ¿Qué sería lo más sano, si podemos decirlo, lo más óptimo para evaluar? Bueno, depende de la meta. Si la meta es eficiencia, entonces preguntas múltiples, pero si la meta realmente es sacar el conocimiento del joven y todo lo que ha aprendido, entonces yo diría que abierto. Pero obviamente eso causa más trabajo para el profesor o la profesora, porque calificar o evaluar algo más abierto siempre va a ser mucho más difícil. Hablemos, estamos a 2 minutos de ir a la pausa, pero hablemos, Jennifer, rápidamente de cuál es esa estrategia para seguir después de la pausa que usted cree es la más adecuada entonces para educar a los niños, a las niñas y hacer esos procesos realmente de una educación que sirva. Hay temas que uno dice, yo nunca en la vida nunca usé en mi carrera, por ejemplo, el segundo caso de factorización, nunca lo empleé y completo tantos días sin usarlo. ¿Cómo aprender a usar esos conocimientos en lo práctico? Bueno, nosotros estamos utilizando una metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos y la idea es utilizar todo ese contenido pero en un contexto real con un reto verdadero, auténtico, ¿verdad? Algo que existe ya en el mundo dentro del colegio o fuera del colegio, donde los estudiantes están tratando de resolver un problema o hacer algo sobre un reto, responder a una pregunta, lo que sea, ¿verdad? Pero utilizando realmente el contenido para poder hacerlo. Y es que lo veíamos antes de iniciar el programa, veíamos precisamente una de las categorías que tiene esta prueba PISA es valorar, por ejemplo, si los jóvenes o los niños saben, y suena gracioso, pero saben usar tarjetas, pagar los impuestos, las deducciones de impuestos, y uno dice, ¿eso cómo? Resulta que también son casos prácticos de cómo la matemática, la estadística se aplica en el diario vivir, que es lo que parece ser estamos dejando a un lado de cómo se aplica, por qué tanto tenemos de conocimiento al respecto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de educación global, competencias globales, qué significa y cómo sería implementarla en nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en La Mira, hoy con una invitada coach en educación. Jennifer Klein está con nosotros y nos ha hablado de cuáles son esos desaciertos que hemos tenido en materia de educación en Colombia, la educación fundamental, no solamente para decir, sé todo esto, sino cómo aplico todo eso que sé en mejorar como persona primero y en mejorar nuestra sociedad. Hablemos de educación global. ¿Qué es? Bueno, la idea de la educación global realmente es la conexión entre jóvenes en diferentes partes del mundo, ¿verdad? La oportunidad de colaborar, de conocerse, de comunicar con otras personas que tienen unas ideas diferentes, prioridades diferentes, vidas muy diferentes a veces, para poder colaborar y mejorar nuestros propios entornos, ¿no? Por medio de experiencias, normalmente se hace por tecnología o también obviamente la forma más vieja de la educación global es el viaje, ¿verdad? El viaje estudiantil, la oportunidad de viajar a otros países y conocer la vida diaria allá. Pero ahora con la tecnología, la educación global ha explotado totalmente, realmente cualquier escuela que tenga un poquito de internet puede hacer estas conexiones y así fomentar las competencias globales de sus estudiantes. ¿Qué es lo más importante y cuáles son las habilidades más importantes que se debe cultivar en nuestros niños, en nuestras niñas y en los jóvenes para que en este futuro no tan lejano pues puedan ser, digamos que,
exitosos o felices, que es lo más importante? Bueno, yo diría que una parte muy, muy importante sería la empatía, que casi nunca aparece como logro educacional en forma formal, ¿verdad? Pero la empatía, la capacidad de entender la situación de otra persona y realmente empatizar con su situación y su perspectiva sobre la vida es algo que realmente hace falta. También la capacidad de colaborar y realmente tratar de poner soluciones a un problema social que ayuda, ¿verdad? Utilizando todo lo que podemos aprender, no solamente del nivel global, sino también del nivel local, para poder tratar de crear nuevas soluciones, nuevas oportunidades dentro de nuestros propios entornos. Tenemos un elemento también que llega a todo este complejo del mundo de la educación, que es la pedagogía, y es el tema de los dispositivos móviles. Llámese la computadora, laptop, el celular, la tablet, lo que sea. Pero llega a este universo. Cómo usarlo a favor y que no se vuelva un conflicto de nosotros como padres, de no poderlo implementar en estos niños que están aprendiendo de otra manera. Bueno, yo creo que lo más importante para los profesores y también para los padres es enseñar el uso responsable, ¿verdad? La prohibición nunca nos enseña nada realmente, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay una pelea en este momento mucho sobre el uso de celular dentro del colegio y no son todos los momentos, obviamente, donde sí es apto utilizarlo, pero es la herramienta más importante, informática más importante que tienen estos jóvenes. O sea, es un invento increíble lo que tenemos en las manos, ¿no? Entonces, quitarlo tampoco ayuda a nadie, ¿verdad? Es lo mismo que dije antes de filtrar la información, ¿no? Es una habilidad de pensamiento crítico que necesitan los jóvenes para saber cuáles son los usos responsables y cuáles no, ¿verdad? Pero para mí, yo diría que realmente la tecnología nos ha abierto el mundo total, ¿verdad? La cuestión no es si van a conectar con el mundo, la cuestión es si van a hacerlo con conocimiento y sabiendo los peligros también. Ahí, sobre este tema de la educación, algo. Hace un tiempo se pensaba que el problema en el mundo de las cosas que se vivían antes de este concepto de globalización que empezó a llegar con la internet y todo este tema, era la falta de información. Ahora resulta que nos dimos cuenta que parece ser que el problema no era la falta de información, sino ahora se volvió la cantidad de información. Claro, sí. Estos niños se someten a información de todo lado. ¿En qué lo vemos? Una tarea, tienen un concepto y encuentran una cantidad de conceptos que uno tampoco sabe cómo filtrarlos, porque todos parece ser tienen la verdad en parte. ¿Cómo proporcionarle al niño esas herramientas y cómo crearle el criterio de filtro de toda esa información? Bueno, no es una cosa simple, eso sí es cierto. Yo hice muchas veces un ejercicio como ejemplo, ¿verdad? Como con mis estudiantes, donde vimos un solo evento desde la perspectiva de 5 o 6 medios de comunicación, ¿verdad? Un solo evento, pero mirando diferentes prensas, ¿verdad? Para ver cómo lo están pintando. Y no es que estamos tratando de ver cuál es la verdad, ¿verdad? Sino que estamos tratando de entender cuál es la verdad de cada prensa, para entender que hay muchas perspectivas. Esa es una parte central de la educación global también, ¿verdad? Eso de reconocer perspectivas y si el joven tiene esa capacidad de mirar un artículo, mirar lo que sea, ¿verdad? Una página de web y decir, yo puedo ver la perspectiva de la persona que creó este sitio, ¿verdad? Esta página, eso es la mayoría de la batalla. Y Jennifer, una recomendación también para los papás es no tengamos miedo, porque es que a veces tenemos miedo de que escuchen otros conceptos y se alejen de lo que nosotros queremos formar en ellos. Y usted me corrige si me equivoco, en algunas publicaciones científicas se habla cuánto puede crecer el cerebro y las conexiones nerviosas cuando nos ponemos en otra posición, cuando nos sentamos en ese punto que decimos yo no creo en eso, me paso a ese lado y miro qué se ve desde allá, el cerebro crece de una manera excepcional y hay nuevas conexiones, entonces no nos dé miedo también permitirle a nuestro hijo conocer otros puntos de vista o a nuestra hija. Hablemos del tema de revolución en educación, este congreso, ¿de qué se trata? Bueno, sí, son 3 días de charlas, de conversaciones y de creación, hay bastante oportunidad para crear algo nuevo.
tenemos unos, bueno, creo que son 8 o 9 representantes de diferentes partes del mundo. En particular tenemos a Gary Steger, que es como el padre del movimiento Maker, que se trata mucho de crear productos, de entender las necesidades y crear productos utilizando las manos, ¿verdad?, para realmente construir algo nuevo. Tenemos también a Silvia Tolizano, que es argentina, que ha trabajado muchísimo en lo que es la documentación de aprendizaje, conectado a lo que estábamos hablando de notas. Ella propone diferentes maneras en que los estudiantes puedan documentar su conocimiento y su crecimiento, ¿no? Aparte de notas, ¿verdad? Por ejemplo, por un blog, ¿verdad? Que cada día estoy documentando lo que he aprendido y mi crecimiento. También vienen varias otras personas, Jill Akers, que viene para hablar del ABP o el aprendizaje basado en proyectos y cómo se puede utilizar con los muy chiquitines y cómo es diferente la investigación cuando no pueden leer y escribir todavía. Viene Leon Trottenberg, que es el dueño y fundador del colegio Aleph en Lima, Perú. Donde realmente han podido quitar la nota, han podido quitar hasta la tarea y están haciendo cosas muy, muy diferentes. ¿Cómo se hace eso, antes de continuar hablando de este congreso, cómo se hace eso si un colegio quiere esa autonomía, digamos, ensamblarlo con los procesos del Ministerio de Educación, con los procesos por ejemplo, Prueba Saber? ¿Cómo se logra hacer eso? Bueno, yo creo que es bastante importante también entender que hacer proyectos no quiere decir que no estamos cumpliendo con lo del Ministerio. Realmente uno puede crear muy buenos proyectos que incluyen todos esos logros que nos propone el Ministerio. Lo que digo siempre a mis docentes es que debemos cumplir con el Ministerio y también ir más allá, ¿verdad? Porque más bien nos da bastante espacio para ser innovadores. Porque a veces siente uno que el cambio debe empezar también desde esas altas esferas, desde el ministerio, para que todos puedan ensamblar esos procesos. Rápidamente, entonces, ¿cuáles son esos cambios revolucionarios, si lo podemos decir de algún modo, o significativos que se van a abordar en este congreso? Bueno, hay muchos diferentes porque queremos ofrecer cosas para líderes, también para profesores de todas las edades. Yo creo que el mensaje central es que ya es hora de transformar, ¿verdad? Es hora de transformar y hacer mucho más relevante, mucho más viva la educación para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, todo el Congreso realmente está destinado a eso, ¿no? Nosotros estamos en un camino en Caobos desde hace muchos años ya, de tratar de transformar la pedagogía y la experiencia de los jóvenes. Lo que a mí me gustaría mucho, o sea, nuestra meta es que todos los estudiantes salgan de Caobos con esta sensación de un sentido de propósito, que saben qué quieren hacer con sus vidas, aunque cambie 1000 veces, ¿verdad? Pero que también sienten que sus pasiones han sido una parte de su educación, que no han sido forzados a una tortura, como dijiste, sino que han disfrutado de su educación, pero que también saben que van a tener que trabajar duro para poder alcanzarlo. Entonces estamos llevando este mensaje a nuestros estudiantes, pero el Congreso es para compartir eso también con el resto de Colombia, porque vemos que no es que solamente queremos cambiar el sistema dentro de nuestro entorno, sino que queremos ofrecer eso para transformar otros colegios también. ¿Quiénes pueden asistir a este congreso? Yo diría que cualquier persona que está vinculado con la educación, hasta algunos de nuestros padres de familia siempre vienen porque les interesa mucho entender esos movimientos, pero yo diría que líderes, docentes, tenemos algunos presentadores que realmente son para jardín y preescolar, otros que son más para secundaria, básica y superior. Una mezcla increíble. ¿Y los papás podemos ir? Claro que sí, claro que sí. Obviamente siempre bienvenidos, porque lo que estamos tratando de cambiar en el aula también tiene sus implicaciones en casa también. ¿Este tipo de modelo educativo será posible en algún momento implementarlo en los colegios públicos
tristemente, a veces esos accesos a educación tan ideal solo están disponibles en colegios privados y nuestros niños, que hoy por hoy también tienen una educación que está mirando hacia ese futuro, necesitan también de menos recursos. ¿Se puede implementar también en colegios del Estado? Claro que sí se puede, y más bien tenemos unas becas destinadas para el Congreso, específicamente para educadores públicos por eso. Yo creo que esos cambios no se tratan de plata, no se tratan de acceso, se tratan de un cambio de mentalidad, ¿no? Y entonces eso se puede hacer en cualquier lado. En Estados Unidos, por ejemplo, más bien el aprendizaje basado en proyectos ha agarrado más fuerza dentro de las escuelas públicas que dentro de las escuelas privadas, porque realmente puede ayudar a convertir un currículo como muy abstracto en algo vivo y algo relevante para los estudiantes. Jennifer, un tema importante, nosotros ya tenemos que despedirnos. La educación es un tema fundamental en la sociedad, en todas las etapas, y podríamos quedarnos hablando de esto muchísimo tiempo más. Cerremos con un mensaje directo para nuestros televidentes, en los que están docentes, en los que están estudiantes, en los que están papás, sobre este proceso de educación. Sí, claro, con gusto. Bueno, yo creo que el mensaje central que quiero mandar es que toda esa transformación es algo que es para el bienestar de nuestros jóvenes, ¿verdad? Tenemos unos jóvenes que están creciendo en tiempos muy, muy volátiles, ¿verdad? Muy, muy difíciles. Están recibiendo información de todos lados y lo que están buscando no son clases que simplemente son una cuestión de meter más información en la cabeza. Lo que están buscando es un sentido de propósito, un por qué o para qué en la educación que nos hace bastante falta. Entonces yo creo que dentro de la casa, también igual que dentro del aula, hay mucho que podemos hacer para hacer más relevante y más auténtica las experiencias educacionales que están teniendo. Y para irnos, ¿la gente dónde las puede encontrar? Ah, sí, bueno, el Congreso está dentro de las instalaciones de Gimnasio Los Caobos. Ahí en gimnasioloscaobos.com se puede encontrar el link para el Congreso y todos están muy bienvenidos. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por estar en este espacio de En la Mira. Este capítulo lo pueden compartir y comentar también a través de nuestro canal de YouTube. Continúen con nosotros.